Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, coronel, ¿cómo está? Hoy vamos a platicar sobre las fuentes bibliográficas que abordan el tema del conflicto armado interno. Muy bien, a la orden. Estimado coronel, ¿qué importancia le da a usted a los libros, a las narraciones, a los informes que se han escrito sobre el conflicto armado interno aquí en Guatemala? Bueno, inicialmente hay que decir que independientemente de la intención del autor de esas producciones literarias, siempre obtiene uno una perspectiva variada, digamos, de los momentos que a lo largo han cubierto con sus comentarios, con sus investigaciones en las distintas épocas del conflicto armado, que para algunos se inició en el año 60 con el levantamiento 13 de noviembre, y para otros es mucho más tardío, para 1981. Sin embargo, esas visiones, independientemente de la carga ideológica o política, porque son escritos por militantes o por ensayistas, digamos, con alguna identidad, digamos, con la exguerrilla de Guatemala, de todas maneras se aportan datos importantes como que son fechas y lugares y algunos eventos que es importante resaltar en la construcción de una nueva narrativa un poco más aterrizada a la realidad del país. Muy bien. Para mí son muy importantes, igual como lo decía usted, porque intentan dar una explicación de los hechos que sucedieron aquí en Guatemala a lo largo de ese tiempo que duró el conflicto armado interno. Yo coincido con usted, aquí en Guatemala sí hubo una tendencia, por lo menos en las primeras partes, o sea, en los primeros momentos en los que comienzan a escribirse sobre ello, de dominar algún tipo de narrativa. Y eso hizo, precisamente, que mucho de la visión que se tiene sobre el conflicto armado interno esté respondiendo a esa narrativa que predominó al inicio de las primeras publicaciones que se dieron. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de Mario Palleras, que fue uno de los primeros libros que Los días de la selva, que fueron de los que dominaron mucho en el espectro de la narrativa que sucedió después. Personalmente creo que la posición de un historiador debe ser la historiografía, ya practicada realmente como una ciencia que estudia el hecho. Sin embargo, como le decía, cada uno de los autores pues va orientando su pensamiento y el desarrollo de su investigación con algún tipo de inclinaciones. En el caso suyo, ¿qué libro, digamos, cuál es la característica para la elección de los libros que usted aporta? Fíjese que yo cabalmente en esa parte, como él le comentaba hace un momento, yo me vi muy influido en el libro que se escribió de Rigoberta Menchú, el de Así me nació la conciencia, que fue una entrevista larga que le hizo una antropóloga venezolana y dominó, igual yo lo leí más o menos como en el año 88, 89, más o menos como 5 o 6 años después de su publicación. Y en ese momento de mi formación impactó mucho, ¿verdad? Primero cómo se planteaba el tema de cómo había sido su participación en el conflicto armado y luego incluso su propia identidad como mujer indígena. Sin embargo, la perspectiva más amplia que se da es cabalmente cuando leo el libro de David Stoll, exactamente, el libro de David Stoll, que ya fue más o menos como en el año 2001, que fue el libro de Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres de Guatemala, que es cuando yo me doy cuenta de las inexactitudes que tenía el primero que se había publicado. Obviamente también da una perspectiva sobre el conflicto armado, cuando no es sobre el conflicto armado per se que escribe David Stoll, pero para mí eso me da el impulso
para estar leyendo otras perspectivas acerca de lo que yo ya había leído originalmente. Claro, porque Elizabeth Burgos después aclara que había sido un libro por encargo, ¿verdad? Entonces, eso causó cierta conmoción en el mundo literario, sobre todo partiendo de una antropóloga, digamos, que se presta a construir una historia no del todo veraz, como se espera, digamos, de la antropología particularmente. Y esa misma parte la dice David Stoll. David Stoll es quien comienza a mencionar de que Elizabeth Burgos ya lo había hecho por encargo, no lo había hecho desinteresadamente, y también da a conocer todo lo que había detrás de la elaboración de ese libro. Pero ¿sabe por qué también es importante ese libro desde mi perspectiva? Es porque comienza a plantearse el conflicto armado a partir de las víctimas, a partir de construir una víctima. Eso yo no lo veo en otras producciones, por ejemplo, lo que hacen los salvadoreños o los nicaragüenses. Los nicaragüenses, cuando hablan de su conflicto, o los salvadoreños cuando hablan de su conflicto, tienen una historia heroica. Sin embargo, en el caso de Guatemala comienza a dominar la narrativa de la víctima, ¿verdad? Y eso es obviamente lo que pasa con el libro de Elizabeth Burgos, de Rigoberta Menchú. Y fíjate que es importante solo para aportar aquí, porque en el libro que escribe Elizabeth Burgos, Menchú confiesa, por ejemplo, que ellos inventaron el cóctel Molotov y que con eso habían, digamos, atacado a soldados, habían hecho las trampas, digamos, que aprendieron de instructores del Vietnam que estuvieron con el EGP. Y entonces, pero esa parte, digamos, ya no se recoge en otros, digamos, en otros textos. Yo sí lo recogí porque quería plantear precisamente lo que usted dice, es decir, en qué momento soy víctima y en qué momento paso a ser victimario. O sea, el hecho de que yo defienda mi posición ideológica me hace que no sea victimario. Cuando el que atenté me responde y entonces me convierto en víctima. Exacto. Y ese es, digamos, un debate filosófico que tampoco la academia se lo ha planteado, mucho menos los políticos. Claro. ¿Qué otros documentos, aparte de los libros narrativos que se han publicado sobre el conflicto, podría usted recomendar para poder entender mejor el... Bueno, yo, por ejemplo, le diría que están los planes de campaña de 1982 hasta 1997. Cada plan de campaña llevaba un título que marcaba, digamos, el objetivo del plan de campaña. Ese sería uno. Dos, hay varios documentos desclasificados, digamos, por los Estados Unidos que vierten algún tipo de mayor verdad sobre algunos acontecimientos. Hay uno, por ejemplo, del ex embajador Chapin en Guatemala, donde le informa al jefe de Estado en Estados Unidos de que mucha de la información que se está usando en Washington contra el ejército es falsa. Elliot Abrams era el secretario de Estado y eso no tuvo mayor efecto aquí, por ejemplo. O cuando vino Richard Nuzio a Guatemala, que amenazó al gobierno de Ramiro de León que si no se sentaban a negociar con la guerrilla, pues ellos sabían a quién iban a apoyar, prácticamente. Entonces, digamos, esos documentos desclasificados y los mismos textos que escribió la guerrilla, porque escribió Santa Cruz, escribió, digamos, Palmalao, escribió Miguel Ángel Sandoval. Claro, desde su perspectiva, quizás el escritor, como le dijera yo, más imparcial es el que escribió Los días de la selva, por ejemplo. Mario Payeras. Mario Payeras, porque es una descripción, digamos, de eso. No hay como una... En la descripción, pues uno entiende que es gente que está abandonada en ese lugar. Y Mario Payeras se puso muy sincero con él mismo y con la gente que estaba apoyando el movimiento, porque cuando él publica El trueno en la ciudad y luego Fusiles de octubre,
reconoce que el conflicto desde la perspectiva de ellos ya estaba neutralizado, y estamos hablando de que ese libro se publicó más o menos como en 1983 o 84. Y otro que yo acudí fue al Bolo Flores y a Gustavo Porres, porque él también, por ser miembro de la Dirección Nacional del EGP, da una visión, digamos, más geoestratégica del conflicto y del valor que tenía para ellos, digamos, el Frente César Augusto Sandino, que era el que operaba en el área de Chimaltenango, Sololá, y tomaba el control de ese nudo de carreteras que comunicaban el occidente con el sur y la ciudad capital. Muy bien. Ay, fíjese que yo ahorita me estoy recordando que cuando estuve escribiendo cabalmente el informe que yo publiqué antes de la pandemia, habían muchos archivos, por ejemplo, en CIRMA, y también que hay unos que están disponibles en la oficina del Congreso de los Estados Unidos, cabalmente, que hablan sobre el conflicto armado interno. Y lo muy importante de estas publicaciones es que describen cuál era el pensamiento que tenía la guerrilla en ese entonces. La postura del Estado estaba claramente documentada, porque estaba en leyes, estaba en los planes de campaña, ¿verdad? Pero en la guerrilla lo que había que hacer era desglosarlo a partir de los documentos de propaganda que ellos estaban publicando. Claro. Obviamente esos documentos de propaganda ahora sí están disponibles tanto en electrónico como en archivo físico, y ahí es donde se ve cabalmente el carácter que tenía la guerrilla. Por ejemplo, la forma como ellos daban a conocer el número de bajas que habían provocado, o incluso qué tanto estaba participando la Iglesia Católica con ellos. O sea, eso lo están describiendo en esos archivos, ¿verdad? Y que yo creo que es muy importante poder acceder a ellos. Yo agregaría algo que es relevante, en nuestro caso, yo me hice experto en el tema del EGP precisamente, y mucha de la información fue tomada de la revista Por Esto, de México, porque era el órgano prácticamente de propaganda internacional del EGP a nivel de América Latina, y principalmente México y Washington, Canadá incluso. Pero también en este ambiente, digamos, de escritores, por decirlo de una manera, no tanto de investigadores, sino que de escritores, siempre la pregunta que surge: ¿qué tantos libros se han producido, por ejemplo? ¿O cuántos podría uno citar? ¿Usted cree que esa pregunta es válida? Yo creo que sí es válido. Es válido porque la idea de escribir sobre el conflicto armado interno es estar más consciente de ese periodo de la historia. Lo ideal sería de que los escritores de diversas tendencias, posturas, visiones pudieran tener, digamos, más intercambios. Sin embargo, en el caso de Guatemala, es lo que yo percibo, aún no hemos llegado a ese nivel de intercambio. En otros contextos, conflictos, por ejemplo, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, incluso la misma Guerra de Vietnam, los historiadores en Estados Unidos sí se ponen a discutir, y eso ha generado, digamos, como diversidad de explicaciones de lo que está sucediendo. Pero si seguimos nosotros viendo esta perspectiva como quien logre sacar, digamos, más condenas por esto o por lo otro, ¿verdad? Que mi libro pueda servir para poder condenar determinado tipo de hechos, es ahí donde precisamente no logramos entender la realidad en su globalidad. Por ejemplo, ahorita yo creo que los libros que usted publicó para mí eran, digamos, una ventana a abrir precisamente la posibilidad de poder tener otra perspectiva acerca de lo que había estado publicándose hasta ese momento. Todos los que tenían que ver con el tema de la visión desde la perspectiva de alguien que había participado en la institución armada. Yo creo que hay dos asuntos que son importantes. Uno es también que esos primeros productos que salieron, y usted tenía razón, primero publicó el general Gramajo en el año 95. Circuló muy poco el libro, y luego en el 2002 salió con Testigo de Conciencia, precisamente con un nombre que lo vendió en el mercado, porque se llamaba
testigo de conciencia, periodismo de opinión documentado. Es decir, yo incluso escribí acerca de las bulas pontíficas, digamos, que condenaban el comunismo. Hablé de prosperopenados, ¿cómo se llama?, de casariegos, que condenaban el comunismo. Y eso me llevó a algo que creo que es relevante, y es que la misma Constitución planteaba el anticomunismo como una amenaza para el Estado de Guatemala. Y sirve para aclarar, digamos, de que Guatemala fue un Estado anticomunista, digamos, constitucionalmente hablando. Aunque las dos constituciones que se dieron después, pues provenían o eran épocas que cubrían los militares como gobernantes. Pero había una institucionalidad que fundamentaba eso. Y nadie apreció que en el 1985, cuando había otro militar, el general Mejía a cargo, desaparece esa prohibición. Sí, fíjese que ahorita acaba de decir usted algo muy interesante. La Constitución que se produce en el año 45, luego de los eventos de octubre del 44, también tenía el carácter anticomunista. Claro. Y eso lo reafirma cabalmente los libros de Carlos Sabino. Yo me vi sorprendido porque la versión que yo tenía de la que había consumido en la Universidad de San Carlos, en donde nosotros pensábamos de que con la revolución del 44 automáticamente había finalizado toda la era ubiquista. Sin embargo, la Constitución e incluso mucho del carácter era anticomunista. Lo que sucedió después fue otra cosa. Y todo eso lo refleja cabalmente las investigaciones hechas por el doctor Sabino, que incluso nos mostraba en sus libros de cómo la gente había estado saliendo a manifestar en contra de la presencia de comunistas en el gobierno de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz, utilizando la Constitución. Claro. ¿Verdad? O sea, eso es lo que para eso nos sirve a nosotros los libros estos, porque nos dan una perspectiva de profundidad. Yo quisiera, como para ir aterrizando el tema, ¿sabe qué es lo que falta en el periodismo, en la historiografía y en la investigación sobre estos temas? Es honestidad literaria, porque se dan muchos plagios. Yo me he encontrado incluso con libros que se han publicado de parte del sector armado, digamos, con muchas citas, con fotografías incluso, que yo publiqué inicialmente en mis libros. Y yo creo que esa falta de ética también es la que va deslegitimando los productos posteriores que se han ido haciendo. De hecho, yo dejé de escribir en el 2014, reimprimí 4 veces la historia Juicio Histórico, porque ya no quise escribir más sobre los temas, porque ya era un refrito, digamos, de todo eso. Y pues me pasé a escribir novela, que es mucho más cómoda, digamos, para desarrollarla. Y creo que los aportes que podemos dar es que la gente lea y que trate de comprender que los eventos ocurrieron hace 30 o 38 años. Juzgarlos con la visión que tenemos hoy no es una equivocación, sino que también cierta perversidad, digamos, de desmaterializar lo que existió en el pasado. Hay otra cuestión también, y es que si usted se da cuenta, con los juicios que se ha estado haciendo por genocidio y todo lo demás, muchas de las reivindicaciones que han hecho las supuestas víctimas ha sido precisamente de que los contenidos del sistema de educación oficial tengan ese tipo de narrativa, ¿verdad? O sea, eso me llevaría a mí al hecho de que el tema sigue estando presente. Porque si se está utilizando para formar a nuevos jóvenes, hay una tendencia, ¿verdad? Yo creo que es más como curiosidad histórica, ¿verdad? Que hacer un enfoque de que esto ya no debe volver a pasar. Por supuesto que ya no va a volver a pasar. Exactamente, eso esperaríamos todos, ¿verdad? Muy bien.